mismo reino descansan en la datación de unos fragmentos de alfarería. En la actualidad disponemos de un método más científico que no depende de la Biblia, tal como el de Albright, y que además data las piezas de alfarería de forma fija. Es el método de datación por radiocarbono, una especialidad de Elisabetta Boretto del Instituto Weizmann. El primer paso es el trabajo de campo, que consiste en relacionar las muestras de materiales como huesos de aceitunas, semillas o tizones con el contexto arqueológico. Si una semilla de aceituna se encuentra en la misma capa que una pieza de alfarería, el carbono de la semilla puede usarse para datar la pieza de barro. Cuando la semilla muere, su carbono radioisótopo, carbono 14, se degrada a un ritmo regular a lo largo del tiempo, mientras que el carbono 12 no se pervierte. Midiendo la proporción de carbono 14 respecto del carbono 12, Boretto puede determinar la edad de la semilla, que a su vez puede usarse para averiguar la de la pieza de alfarería. Sus muestras de carbono permiten fechar la pieza Albright, que la mayoría de los arqueólogos asocian a los tiempos de David y Salomón, unos 75 años más tarde. Para acontecimientos sucedidos hace tanto tiempo, esta diferencia puede parecer baladí. Pero si Boretto tiene razón, el palacio de David de Masar y el alfabeto hebreo antiguo de Tapi tienen que ser datados de nuevo, lo cual los coloca en la época de los reyes menores Omri, Ahab o Acab, y su esposa, la odiada Jezabel, todos ellos adoradores del dios cananita Baal. Otros equipos han recogido muestras de carbono siguiendo el mismo método y con la misma meticulosidad. Según sus resultados, el palacio de Masar y el alfabeto de Tapi se pueden fechar en el siglo X a.C., los tiempos de David y Salomón. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia? El problema es que estas dataciones por el método carbono 14 tienen un error de más o menos 30 años, que es aproximadamente la diferencia entre los dos resultados. Las piezas de alfarería y el método del carbono no pueden por ellos mismos dilucidar si el reino de David y Salomón fue tan grande y próspero como lo describe la Biblia. Por suerte, la Biblia ofrece pistas de otros lugares en los que se puede excavar para encontrar pruebas de la existencia del reino. La Biblia asegura que David conquistó el reino y que su hijo Salomón fue el gran constructor. Esa fue la razón de la leva que el rey Salomón impuso para construir la casa del Señor, su propia casa. El terraplén, el muro de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Gezer. Primer libro de los Reyes 9:15. Aquí en Hazor, Amnon Ben-Tor, director de las excavaciones, cree que esto puede probar la campaña de construcciones llevada a cabo por Salomón. Los arqueólogos lo llaman una puerta de 6 cámaras, es decir, una gigantesca entrada fortificada con torres y garitas. El predecesor de Ben-Tor, Yigal Yadin, fue el primero en desenterrar este conjunto. Resultó ser una puerta con 6 cámaras. E inmediatamente Yadin recordó una puerta muy parecida excavada en Gezer. Después, un equipo de la Universidad de Chicago descubrió esta puerta aquí en Megiddo. Asombrado por el parecido entre estas 3 puertas, Yadin recordó el pasaje de la Biblia. Aquí tenemos una conexión maravillosa entre el fragmento bíblico y su manifestación arqueológica. 3 puertas monumentales, todas diseñadas según el mismo plan, podrían ser prueba no solo de prosperidad, sino de la existencia de una autoridad central. A través de los años, los israelitas habían estado divididos en tribus y después en reinos de norte a sur. La ubicación de estas puertas, sorprendentemente semejantes en ambas zonas, indican que hubo una sola autoridad de gobierno en todo el país.
Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que este fue el reino de David y Salomón? La respuesta se encuentra en Egipto. La escena de decapitación que vemos en este muro conmemora una campaña militar comandada por el faraón Sisac, o Sesonk, el fundador de la 22ª dinastía de Egipto. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, se alzó contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey. Se apoderó de todo, incluso de los escudos de oro que había hecho Salomón. Primer libro de los Reyes, 14, 25 y 26. La importancia de esta correspondencia, la de estas fechas, momentos específicos de la historia del antiguo Egipto, que coinciden con la historia bíblica, es sorprendente y tenemos que tomarla en cuenta. Esta sorprendente coincidencia entre la historia bíblica y la del antiguo Egipto proporciona una fecha fiable de la muerte de Salomón. Según la rigurosa cronología egipcia, la campaña de Sisac se remonta al año 925 a.C. Y la Biblia dice que Salomón murió 5 años antes, es decir, en 930 a.C. Esto es una prueba más de que David y Salomón vivieron en el siglo X a.C. Aunque ocultas en estos muros se encuentran más pruebas. Estos óvalos que representan a cautivos y murallas de ciudades son los lugares conquistados en Israel por el faraón Sisac. Uno de ellos es Gezer, donde los arqueólogos encontraron el sello de las construcciones salomónicas, una puerta de 6 cámaras. Bill Dever dirigió estas excavaciones a finales de la década de 1960. Aquí tenemos evidencias tangibles de una destrucción. Abajo se encuentran las piedras originales casi en el mismo lugar donde fueron colocadas, pero si miramos aquí nos damos cuenta de que están agrietadas. Incluso podemos ver dónde fueron quemadas por el calor y el gran incendio provocado aquí. Y arriba vemos que el fuego fue tan intenso que la piedra caliza se fundió y fluyó como si fuese lava. Esto es un conjunto de pruebas empíricas de una destrucción que podemos relacionar con la célebre campaña del faraón Sisac. Si la puerta fue destruida por Sisac en el año 925 a.C., entonces debieron de construirla en vida de Salomón, fallecido 5 años antes. Aunque una minoría de arqueólogos sigue estando en desacuerdo, esta coherencia entre la Biblia, la cronología egipcia y las puertas de Salomón constituyen una prueba poderosa de que en tiempos de David y Salomón hubo un gran reino que se extendió por todo Israel, norte y sur, y cuya capital fue Jerusalén. Pero esta ciudad fue más que un centro político, también fue un centro religioso. La magia de Jerusalén es la magia del templo. Un templo para el único Dios. La consecuencia de esto es que Jerusalén y su templo se alzan como símbolos no solo de la existencia de un solo Dios, sino del carácter único del pueblo judío. La religiosidad de los antiguos israelitas se asemeja poco al judaísmo actual. En aquellos tiempos todo giraba en torno al templo, construido por Salomón, hijo de David, y considerado la joya terrenal de Yahvé. Para entender cómo adoraban a su Dios los israelitas de la antigüedad, los expertos deben averiguar cómo era el templo y cómo funcionaba. Pero aunque los arqueólogos saben dónde deben estar los restos, es imposible excavar allí, porque es la sede del tercer lugar más santo del Islam, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Ni una sola piedra del templo de Salomón ha sido desenterrada, aunque la Biblia ofrece una descripción muy detallada del edificio. La casa que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 30 metros de largo, 20 de ancho y 15 de alto. En el santuario interior hizo 2 querubines. Cada uno medía 5 metros de altura, y ambos